El turismo carretera comienza a escribirse en el año 1937, cuando los pilotos competían en senderos que más tarde se transformaron en caminos y luego en rutas, quienes con escasos medios económicos trazaron la apasionante historia del turismo carretera. La velocidad, el peligro, la aventura, la camaradería, el virtuosismo de los pilotos y equipos generó un sentimiento muy particular en la gente de la época, transformándose en un seguidor incondicional que se ha ido transfiriendo e incrementando de generación en generación. El rugir de los motores, un pueblo acercándole su aliento y todo un país pendiente de enormes radios que traían las noticias de recónditos lugares daban inicio a esta pasión popular. El 20 de junio de 1937 se autorizó la realización del Gran Premio. Su participación era restringida y se permitía participar solamente autos cuyas carrocerías fueran cerradas, excluyendo los autos de carrera o Grand Sport. La extensión de la prueba debía superar los 1000 kilómetros, recorriendo diferentes caminos y provincias a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. El 5 de agosto de este mismo año, el sueño llamado turismo carretera se hizo realidad. Un puñado de audaces se lanzaron a recorrer el primer Gran Premio por las provincias de nuestro país a través de caminos inexistentes, a bordo de automóviles de serie armados con esfuerzo y dedicación. Ángelo Balbo, con Ford, bajo el seudónimo Hipómenes, se convierte en el primer ganador del turismo carretera. Junto a él se destacaban los nombres consagrados: Ernesto Blanco, Julio Pérez, Eduardo Pedrazzini, Tadeo Tadía, Héctor Supisi Cedes, Rodrigo Dali, el chileno Lorenzo Baroli y muchos más. Ricardo Rizzati lograría el Campeonato Argentino de Automovilismo de 1938. La CDA del Automóvil Club Argentino dispone que, a partir del primer día de 1939, el Campeonato Argentino comprendería los títulos de campeón de pista, de velocidad y de carretera. En este año, Ángelo Balbo volvería a inscribir su nombre en la historia del TC, al consagrarse campeón argentino de carretera. Por ello, desde aquellos autos de turismo que intervenían en la primera competencia, junto al título que lo hacía el ganador absoluto de esa temporada, campeón de carretera, comenzó a formarse popularmente el nombre que llevaría definitivamente la categoría. En 1940 y 1941 es Juan Manuel Fangio quien logra las coronas. Es por esa misma época que puede situarse claramente el comienzo de la rivalidad Ford-Chevrolet. Los primeros defendidos por Oscar y Juan Gálvez, los segundos llevando como emblema al Chueco de Valcarce. En 1948 se disputaría la mayor gesta del automovilismo argentino, el Gran Premio de la América del Sur. Fueron 14 extenuantes etapas uniendo las ciudades de Buenos Aires, Argentina, y Caracas, de Venezuela, teniendo como vencedor a Domingo Marimón, para luego entrelazar Lima, Perú, y nuevamente Buenos Aires, imponiéndose Oscar Gálvez. A comienzos de los años 50 empezaron a disputarse las famosas vueltas, y entre ellas se destacaban Hugh, Santa Fe, Tres Arroyos, Mari Sierras, Necochea, Olavarría y tantas otras. La década de 1950 a 1960 fue considerada la del piloto mecánico, hombres que hacían sus propias máquinas y después las conducían velozmente por los difíciles caminos. Entre otros, Oscar y Juan Gálvez, Dante y Torcuato y Milozzi, Cianti, Alzaga, Zógolo, Néstor Marikovich, etc. En 1950 debutaban Dante y Torcuato y Milozzi en el circuito de Mari Sierras a bordo de un Ford con válvulas a la cabeza. La Fórmula B llegó en 1956 y su objetivo fue hacer más accesible la categoría y poner a Ford y Chevrolet en un plano de igualdad. En los 3 años anteriores, 53, 54 y 55, los Chevrolet solo lograron 3 triunfos en carreras ordinarias y ninguno en etapas de GP. Para 1962, Chrysler presentaba su modelo Valiant, Ford hacía lo propio con el Falcon y General Motors su modelo Chevrolet 400. Así, los nuevos modelos van relegando a las viejas cupecitas que prendían el retiro por la puerta grande. En 1963 se marca otro hito para la historia del TC, se superan los 200 km por hora. Los responsables de esta hazaña fueron los hermanos Emilioses con un Ford, estableciendo un promedio de 203 km. Al comenzar aquel mismo mes, un grande nos dejaría la vuelta de Olavarría, Juan Gálvez, 9 veces campeón argentino de turismo carretera. En 1964, José Froilán González presenta, con preparación de Bellavigna y Jorge Cupeiro tras el volante, un Chevrolet Supernova, similar al nacional Chevrolet 400. Luego del abrumador dominio de las huestes de Ford, con los hermanos Emiliosis como ganadores de los campeonatos de 1962, 63, 64 y 65, Juan Manuel Bordeu logra quebrar el monopolio con un Chevrolet. Su célebre Coloradita, motorizado por un Toto Fangio, le permite dar una inmensa alegría a los defensores de los chivos. La Vuelta de San Pedro, disputada en 1967, es el marco de otro hecho histórico: el debut de las Torinos, tripulada por Eduardo Copelo, Héctor Luis Gradasi y Jorge Ternengo. La primera victoria sería para Gradasi y el campeonato de esa temporada para su coequiper, el maestro Copelo. A pesar del comienzo de la era Torino, un Chevrolet con Carlos Pairetti al volante logra meterse entre los toros. Su arma fue el famoso trueno naranja con el que se hace hacedor del campeonato argentino de 1968. Por aquel tiempo, el producto de GM despertaba pasiones que hacían que sus seguidores acudieran masivamente a ver al auto al salir de la planta de San Martín hacia el autódromo. En 1970 llegarían los certeros golpes de los torinos.
Con Eduardo Copelo, Gastón Perkins y Luis Di Palma se convertirían en los dueños del turismo cartera de los años 69, 70 y 71. Por aquel entonces, pocos podían hacer el Chevita, los Falcon, el Mustang F100 o el Barracuda. El producto elaborado en Santa Isabel dominaba a su antojo. El equipo Ford debía responder a ese desafío. Por ello, convocó a Horacio Steven, hombre desligado de Ica Renault. Puso en pista un revolucionario auto, el prototipo Ford, tripulado por Atilo Viale del Carril. En tanto, desde la esfera privada, los hermanos Bellavigna llegaban a la competencia con otro prototipo. La Garrafa, una unidad propulsada por un motor Chevrolet sobre la base de un bergantín que conducía el impetuoso Andrea Bianini. La gente de Ica tuvo reflejos para responder con la Liebre 2, un diseño de Heriberto Pronello construido por Oreste Berta, que en definitiva le serviría para neutralizar a sus rivales y dominar a su antojo con el maestro Copelo y Pirin Gradasi detrás de sus volantes. De tal manera, con la llegada de las Liebres, los Truenos, los Numa, los Chevy 3, el Falcon angostado, etc., el nacimiento de los Sport prototipos no se hizo esperar. Por ese sendero partían también los renombrados pilotos. El TC había firmado su propia defunción. A pesar de ello, el Campeonato Argentino de Turismo Carretera seguía, y en el plano deportivo mantenía su éxito. Con la limitación de un solo carburador, las victorias quedaban en manos de las Liebres 2 y 3, gracias al excelente trabajo de Oreste Berta. En tanto, Ford oponía su resistencia con el buffer de Dante Milosi y los V8. Los responsables del óvalo pusieron en manos de los lavarrenses el Halcón de Pronello, un auto que llegó a promediar los 245 km por hora, pero que según Dante andaba en 295. Un accidente con fuego incluido destruyó el Halcón y de esa forma Dante Milosi cerró su campaña deportiva. En 1970, la Fórmula B solo tenía espacio en los autódromos y en la montaña. En ruta, anímicamente, la Fórmula A tenía permitida su participación. En consecuencia, la Fórmula B fue perdiendo adeptos. La implementación de la Fórmula tuvo como objetivo volver a las rutas y para ello, bajar las altas velocidades era una necesidad impostergable. Los cimientos reglamentarios de esta fueron la cilindrada, que se establecía entre los 1450 centímetros cúbicos y los 3000, y los modelos que debían ser de gran serie, mínimo 1000 unidades. La primera carrera de ese año, a realizarse en Venado Tuerto, solo tenía 4 inscriptos. Por ello, el segundo capítulo, en definitiva el primero, se programó en Salta. Allí, con apenas 17 participantes, se ponía en marcha el torneo, y por primera vez estaban ausentes las grandes y legendarias marcas del TC, Ford y Chevrolet. Poco tiempo después, el panorama comenzó a recobrar su normalidad. Apareció un Valiant 2, algunos Dodge, un Chevrolet, pero ningún Ford, una marca que parecía condenada por el reglamento. La siguiente temporada, 1971, parecía traer más de lo mismo, con las dos primeras competencias con los triunfos consecutivos de Rubén Luis Di Palma y el Torino. Pero todo cambió con la llegada de los Chevrolet oficiales, Néstor García Veiga y Marito García, los Chrysler, un Polara para Bordeaux y un Valiant para Loifed, y el Ford Falcon para Carlos Pairetti, motorizado por José Miguel Arce, que llegaba a su primer triunfo como motorista del óvalo. En 1972, los de Ford integraban su equipo oficial con Gradasi y Nasif Stefano, y apoyaban semi-oficialmente a Carlos Nani, Juan Carlos y Ricardo Iglesias. Ica Renault hacía lo propio con varios usuarios. Sentado sobre su base la tarea del dueto Berta, Di Palma. Dodge apuntaba sus armas a Bordeaux y Loifed, y Chevrolet mantenía a García Veiga e incorporaba a Carlos Marikovich. Los Ford comenzaron el año dominando claramente hasta que Marikovich pudo relegarlos cuando alcanzó confiabilidad su Chevy. Dodge llegó al triunfo en la primera carrera de 25 de mayo y un muy buen joven, Juan María Traverso, ponía al Torino en lo más alto del podio de la segunda prueba realizada. El resto era de Ford, con Gradasi o con Stefano. La temporada del 73 mostró sin presupuestos al equipo de Chevrolet, sin apoyar a los usuarios del Torino y sin pilotos a los Dodge, ante el retiro de Bordeaux y Loifed. En aquel año, los TC volvieron a orillar los 250 km por hora, y ante esa realidad, se resuelve adoptar una brida limitadora en la base del carburador. El 73 marcó el regreso al triunfo de un particular, y tal honor le correspondió al Dodge de los hermanos Suárez. Aunque duela, las tragedias también marcaron historia. El 73 se llevó a César Malnati y a su acompañante, Miguel Gorosito, en la carrera de Pergamino. Sobre el final del año, en la disputa del Gran Premio y por los caminos en dirección hacia su propia provincia, Tucumán, Nasif Stefano halló la muerte en Amiogasta, 108 kilómetros de la salida de La Rioja, cuando venía ganando la carrera y era el puntero indiscutido del certamen. Nasif, el califa chico, fue el único campeón post-mortem en la historia del TC. El 74 comenzó con diversos inconvenientes institucionales entre la ACA y la CADAT, la entidad creada por aquel cuando decidió eliminar a la CDA. Finalmente, la actividad deportiva logró prevalecer y los Chevrolet del dueto Walker-Persoli
comenzaron a marcar el rumbo de la victoria con Carlos Marinkovic. Los Ford de Erceg contestaron con Juan María Traverso, y la nueva réplica le correspondió a Jorge Martínez Boero. Luego, ante el obligado reemplazo del accidentado Ricardo Iglesias, Ford sube al debutante Jorge Recalde, quien gana en Olavarría, marcando otro hito del TC. Por aquel entonces, ya mostraba sus condiciones, quien sería otro hombre fuerte de Chevrolet y más tarde de Dodge, Roberto José Mouras. Finalmente, el campeonato sería nuevamente del óvalo y de Héctor Luis Gradasi. La temporada siguiente marcó el retorno del Torino, con Rubén Luis Di Palma en la conducción y la preparación de Oreste Berta. Su retorno también fue un triunfo logrado en las 500 millas mercedañas. Ya en la segunda carrera, disputada en Bahía Blanca y donde el Torino abandonó, surgió la denuncia sobre la brida limitadora del Torino. En disconformidad, Berta y Di Palma decidieron retirar el auto de la competición y con ellos también se fue el último Torino de punta del TC. La coordinación de aquel 1975 no cambió mucho el panorama. El campeonato se vistió de Ford y por primera vez se produjo un empate en el puntaje final. Héctor Gradasi con 134 puntos y Jorge Recalde con igual cantidad. En definitiva, la corona fue a manos de Pirin por mayor cantidad de triunfos. Los cambios llegarían en 1976, donde a pesar de Ford, Roberto José Mouras establecía un récord inigualado hasta la actualidad: 6 triunfos consecutivos. Los mismos ponían a los seguidores del Chevy el 7 de oro en la cumbre y los 48 puntos que los separaban al toro de Carlos Casares de Gradasi lo hacían prácticamente inalcanzable en el torneo. Un accidente en la Vuelta de Salta, realizada en el Triángulo Chico de Pergamino, obliga a realizar las 3 últimas competencias en el Autódromo de Buenos Aires, y ello cambió la historia. En la primera de aquellas pruebas, el toro debió abandonar, y sobre la misma línea de tendencia, Gradasi le arrebató el triunfo a su coequiper, Juan María Traverso. La segunda carrera volvió a tener a Gradasi como ganador, pero esta vez de punta a punta, lo cual lo ponía como líder del torneo con 4 puntos a favor. La tercera y última carrera fue decepcionante para los fans de Chivo. Mouras comenzó a sufrir problemas en la misma serie clasificatoria y antes de largar la final, Pirin Gradasi volvía a coronarse campeón del Turismo Cartera. El Turismo Cartera casi se había encerrado en los autódromos y a excepción del triunfo de Roberto Mouras en Olavarría, el tema se había puesto monótono. 1977 se convertiría en el año de la entrada en la historia grande del automovilismo deportivo de un hombre que ya era protagonista, pero que en esa temporada se calzaría por primera vez la corona: Juan María Traverso. Al año siguiente planteaba un panorama similar. El flaco de Ramallo se perfilaba nuevamente como candidato a repetir el campeonato y el comienzo de la actividad de 1978 traería aparejado algunas novedades que resultaban sorprendentes. En el inicio, junto al torneo nocturno para no ganadores, debutaban 2 Dodge 1500, llevado a 2 litros de cilindrada, bajo la conducción de José Miguel Pontonero y Ángel Salomita. En la segunda presentación, el primero de ellos llega a la victoria y al mismo tiempo, 2 nombres comenzaban a sonar mientras hacían sus primeras armas en el Turismo Cartera: Oscar y Antonio Aventín. Mientras esto pasaba, la contienda política entre la ACA y la CADAD seguían su curso y perjudicaba indefectiblemente al TC. 2 campeonatos paralelos comenzaron a desarrollar y dividían a los pilotos. Aunque la mayoría de ellos se enrolaba en la CADAD, lo cierto es que el panorama se vislumbra complejo. Paralelamente se construía y en algunos casos se decidían construir autos de 2000 centímetros cúbicos. En tanto, la sombra de lo sucedido allá por el 67 con los SP y su posterior desaparición se hacía notar con fuerza. En aquel año sería un calco para Juan María Traverso, al menos en lo que al campeonato se refiere. El extenso Gran Premio del Sur que le sirvió al de Ramallo para soplarle el campeonato a su coequiper y principal maestro Héctor Pirin Gradasi. Las marchas y contramarchas entre CADAD y el ACA seguían a su ritmo en 1979. Por su parte, la ACTC no lograba entenderse con ninguna de las dos entidades y comenzaban a transmitirse por su propia senda, fiscalizar sus propias competencias. Claro que aquello no resultaría nada. La primera fecha fiscalizada por la ACTC tendría lugar en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, y allí nuevamente la victoria quedaría en manos del Pirin Gradasi. A continuación de este, Esteban Fernandino marcaría una impresionante seguidilla de victorias hasta su descalificación en la carrera de Coronel Pringles, lo cual dio origen al retiro de Ford Motors como equipo oficial, y con él desaparecerían los equipos oficiales en el TC. Aquel certamen concluiría a mediados de 1980 con la disputa del GP 4 provincias: Buenos Aires, La Plata, Río Negro y Neuquén, que se adjudicaría Francisco Colo Espinosa, y con él el campeonato quedaría en manos de Chevrolet. La temporada 80-81 marcaba la llegada de una nueva ola de pilotos, los cuales llegaban a fuerza de triunfos. Antonio Aventín era uno de los hombres que comenzaban a hacerse fuertes y lo hacía conduciendo en un Dodge motorizado por Fino Adamoli, con el cual se convertiría en el nuevo campeón. Al mismo tiempo reaparecería un ídolo del TC, Roberto Mouras, esta vez a bordo de un Dodge.
Concluido el campeonato, a mediados del año 81, se concretó un torneo extraordinario que llevaría el nombre de Licevince Galíndez, en honor a quienes perderían la vida en la carrera de 25 de mayo, Antonio Licevince y por el entonces ex campeón mundial de boxeo, Víctor Galíndez. Aquel mini torneo serviría para que Roberto Moura se pudiera afianzar en la conducción del Dodge. En tanto, Jorge Martínez Boero marcaría el retorno de Ford a los primeros planos. Por si ello no fuera poco, aparecían en escena otros que serían ídolos, Johnny de Benedictis y Oscar Castellano, ambos con Dodge, logrando el primero su primera victoria en Pergamino. En tanto, Emilio Satriano se convertía en el aladil de Chevrolet. Con el regreso de la lucha de marcas, entre 1982 se sumó Dodge a la vieja autonomía Ford Chevrolet. El campeonato llegaría a disputarse con bravura entre Jorge Martínez Boero con Ford, Emiliano Satriano con Chevrolet y Oscar Aventín con Dodge, siendo el Gaucho de Bolívar quien finalmente se adjudicaría la corona de esa temporada. Con el regreso de Juan María Traverso, otra vez haciendo equipo con Oscar y Tony Aventín y con fierros del polaco José Miguel Herzeg, planteaba en 1983 una seria lucha entre el Dodge de Roberto Mouras y el Ford de Juan María Traverso. La lucha se extendió, a pesar de un serio accidente del Toro en Bahía Blanca y hasta que el Flaco se desvinculó en Arce. A partir de allí, el principal oponente de Carlos Casares pasó a ser el Gaucho Martínez Boero. El de Bolívar peleaba los números, pero debía ganar imperiosamente. La oportunidad era el GP de aquel año, y en la lucha cerrada prevaleció Roberto Mouras, iniciando una seguidilla de 3 títulos que quedó para siempre en la memoria de los TCistas. La temporada que seguía, 1984, sería casi un monólogo de Roberto Mouras y su Dodge, con 2 artistas salientes, una esperanza y una tristeza. La primera de ellas era el debut de Osvaldo Pato Morriesi, un joven que provenía del TN y no tardaría en demostrar sus cualidades. La tristeza, en cambio, llegaría en veloz y difícil circuito de Tandil, en donde encontraría la muerte Octavio Justo Suárez, el hombre que condujo la ACTC en su época más difícil. A partir de entonces y hasta la actualidad, con el mismo grupo de trabajo que apoyaba al Gordo Suárez, Juan Carlos de Ambrosi se hacía cargo de regir los destinos del TC y de la institución que lo nucleaba, la Asociación Corredores Turismo Carretera. Roberto Mouras y su Dodge seguían dominando con holgura en 1985, aunque Oscar Castellano, con la misma marca y mecánica propia, le planteaba una durísima lucha. En ese mismo año, Emilio Satriano recuperaba protagonismo y apareció en escena un hombre que inscribiría su nombre en lo más alto del firmamento del turismo carretera, Oscar Angeletti. Buscando nuevos desafíos y a pesar de los triunfos, el Toro de Carlos Casares cambiaba a su Dodge por la marca de sus amores, Chevrolet. El desarrollo de ese auto le demandaba demasiado tiempo a Mouras y la lucha por el título imponía cambios drásticos. El príncipe volvía a Dodge y de tal forma volvía a coronarse campeón del turismo carretera por 3ª vez consecutiva. Con el tricampeonato en el bolsillo, Roberto Mouras retornaba al Chevrolet y esta vez definitivamente. De tal manera, Oscar Castellano y su Dodge se transformaban en un serio candidato a quedarse con la corona. Pero otros nombres comenzaron a tallar: Oscar Angeletti, Jorge Oijanard y Osvaldo Morresi. En el panorama general seguía dominando el Dodge, pero los Ford recobraban los primeros lugares, en tanto Mouras en Olavarría volvía al triunfo con el Chivo. La categoría competía más asiduamente en autódromos, lo cual obligó a utilizar por primera vez neumáticos slick. Ello sucedió en el Autódromo de Las Flores y de tal manera una nueva etapa comenzaba para el turismo carretera. La definición del torneo de aquel año llegaría en el Gran Premio, el cual tendría como escenario los caminos de la provincia de La Pampa, una carrera extenuante que contó con 89 tripulaciones en su línea de largada, de los cuales solo 17 llegaron a ver la bandera a cuadros. Desde el comienzo, los principales oponentes parecían ser Oscar Angeletti, Johnny de Benedictis, Oscar Castellano y Emilio Satriano. Los duros caminos pampeanos dejaron su huella y a pesar de abandonar la prueba, el campeón de aquel año fue Oscar Angeletti, mientras el GP quedaría en manos de Pedro Tolo Duomic. Casi desde su mismo debut en la categoría, Oscar Castellano se había mostrado como protagonista y a los últimos años lo habían confirmado como serio candidato al título. La temporada de 1987 sería finalmente el inicio de una serie de 3 títulos consecutivos para el piloto preparador de Lobería. En aquel año, el certamen se definía en Tandil, un circuito y una carrera exigente que reemplazaba el Gran Premio. El Nürburgring argentino tenía las 3 marcas con serias aspiraciones al título y sus pilotos eran nada más y nada menos que Oscar Castellano con Dodge, Jorge Oijanard con Ford y Emilio Satriano con Chevrolet. Finalmente, el título quedaría en manos del Pincho y su naranja mecánica. La temporada del 88 marcaba un neto dominio de Roberto Mouras y su Chevrolet en el inicio, hasta que Castellano puso las cosas en su lugar y mostró por qué era el campeón reinante. Los triunfos de Dodge arrizaban y poco podían hacer los de Ford
y Chevrolet para contener el feroz embate del Pincho, que retendría la corona. A pesar del neto dominio de Dodge, muchos de sus nombres comenzaron a mudarse de marca y uno de sus cultores, Oscar Castellano, optó por la marca del óvalo para continuar su carrera deportiva. El debut deportivo de 1989 era inmejorable para Castellano y esta vez con Ford se llevaba la primera carrera del año disputada en La Plata. Los colores se mantenían interables y su fama también. La naranja mecánica seguía ganando. Después, las victorias comenzarían a coquetear con otros hombres y otras máquinas. Por Ford ganaban Jorge Oijanart, Oscar Aventín y Oscar Angeletti, que llegaba a la victoria con un Fireland. Con Chevrolet, Emilio Satriano, Roberto Ustavizcacha y Roberto Mouras eran los vencedores, y con el Dodge, José María Romero lograba consagrarse. Las tres marcas llegaban al final con posibilidades. El escenario fue Tandil, y a pesar de haber ganado en una sola oportunidad, Oscar Castellano repitió la corona por tercera vez consecutiva y su primera vez con un Ford. 1990 comenzó con un año a todo Chevrolet. Roberto Mouras ganaba las tres primeras carreras, pero el Pincho respondía con un trío consecutivo de victorias del Ford. A continuación, Emilio Satriano respondía a las acciones del Chivo y ganaban 4 carreras al hilo, lo cual le permitiría alzarse con la corona del turismo carretera. En la siguiente temporada, Mouras volvía a comandar las acciones desde el inicio del campeonato, cuyo liderazgo pasó a manos de Antonio Aventín, quien luego debió cedérselo a Oscar Castellano, el que ya había anunciado su retiro al término de aquel año. La última carrera de la temporada tenía a 3 serios candidatos y 2 marcas: Oscar Castellano y Oscar Aventín por Ford y Osvaldo Morresi, piloto de Chevrolet. Finalmente, la corona fue a ceñirse sobre la cabeza del piloto de Morón. Las tres marcas volverían a encontrarse en la definición del título de 1992. Juan Manuel Landa con Dodge, Oscar Aventín con Ford y Roberto Mouras con Chevrolet eran los candidatos a un título que finalmente quedó nuevamente en manos del Puma de Morón. Aquella temporada dejó su marca de tristeza. Roberto Mouras encontró la muerte cuando peleaba por la victoria y un título con el Chivo. Aquella victoria post-mortem en Lobos no alegró a nadie y aquel título, bien merecido por Aventín, quedó envuelto en un halo de tristeza. Los jóvenes valores del TC empujaban con fuerza y de la mano de Walter Hernández llegaba el primer campeonato para la nueva ola del turismo carretera. Luego del campeonato ganado por Walter Hernández en 1993, el año siguiente se consagró Eduardo Lalo Ramos, quien tuvo además el privilegio el 15 de febrero de 1997 de ganar la última carrera disputada en ruta, en el semipermanente Triángulo del Tuyú de Salta Teresita. En esa temporada de 1994 se produjeron 3 hechos salientes que marcarían el destino del turismo carretera en los próximos años, con un duelo entre 2 pilotos: la vuelta a la máxima de Juan María Traverso y el debut de Guillermo Ortelli, quien ganó en su primera incursión en el turismo carretera en las 2 horas en el Autódromo de Buenos Aires, como compañero de Fabián Acuña, con la particularidad que lo hizo con un Ford, cuando luego se consagró tetracampeón con Chevrolet, y hoy sigue siendo referente de la marca. Y la nota triste de 1994 se dio el 27 de marzo con la muerte de Osvaldo Morresi, 16 meses después del accidente de otro ídolo de Chevrolet, Roberto José Mouras. El semipermanente de La Plata fue el lugar y 3 años y medio después las carreras en rutas serían historia en la categoría para pasar definitivamente a partir de 1998 a los autódromos como escenarios centrales de las competencias. En 1995 Juan María Traverso consiguió su tercer campeonato en el turismo carretera, luego de las 2 décadas del 70 con Ford. Ahora, el flaco de Ramallo se convertiría también en ídolo de la hinchada de Chevrolet, con la recordada Chevy Violeta, atendida por la dupla Alberto Canapino, Jorge Pedersoli y con Julio César Catalán Magni como acompañante. Traverso repitió el suceso en las 2 temporadas siguientes y en 1998 se alejó de Canapino y contrató los servicios de Cristian Avila para el chasis de su nuevo Ford Falcon. Tantos cambios no mermaron en el rendimiento del flaco de Ramallo, aunque perdió el título con Ortelli en una recordada final en Olavarría, en la que también terciaron Emilio Satriano y Fabián Acuña. Pero en 1999 Traverso tendría su revancha y con el Falcon conseguía su 6ª corona y anunciaría un nuevo retiro, aunque luego volvió nuevamente, esta vez con Torino. El nuevo siglo comenzó con una triple de Ortelli y su Chevy atendida por la dupla Canapino-Pedersoli, y el joven piloto de Salto se llevó las coronas de 2000, 2001 y 2002. En 2003 peló el campeonato que prevaleció la experiencia y el motor Cherokee de la Dodge de Ernesto Bessone, quien así se consagraba en la máxima categoría del automovilismo nacional, luego de ser protagonista y campeón en otras categorías. Al año siguiente, Oscar Martínez, 4 veces subcampeón consecutivo, logró lo que tanto buscó el automovilismo: su primer título de turismo carretera con su Ford, atendido por el chapista más joven de la historia en conseguir una corona, Maximiliano Juárez. Los motores del piloto enterriano fueron armados por Carlos Alberto Laborrito, quien repetiría su suceso en 2005 y 2006 con Juan Manuel Silva y Norberto Fontana, el primero con Ford y el segundo con Dodge, ambos bajo el techo del mismo equipo, el JP Racing. En un comienzo de otra era con el turismo carretera, con estructuras fuertes con 3 o 4 autos, y otro grupo que continuó con la tradición de la categoría y atiende su propio auto. El 8 de mayo de 2007 se tomó la determinación conjunta entre pilotos y dirigentes de la ACTC
de dejar de correr con acompañantes, algo pensado para 2008, pero acelerado luego del accidente fatal de Guillermo Castellano en Comodoro Rivadavia. Y también se trabaja en pos de minimizar los riesgos de impacto laterales y frontales con el proyecto de seguridad de la ACTC, que trabaja incansablemente con el Departamento de Seguridad y Desarrollo en contacto permanente con los constructores de la categoría, quien presentaron sus proyectos y planos pensados en los nuevos autos de la máxima. El 13 de mayo de 2007 en Paraná, se corrió la primera carrera del turismo cartera sin acompañantes y la ganó Cristian Ledesma con Chevrolet, el mismo piloto que se coronó campeón de la temporada 4 fechas antes del final del campeonato en un dominio absoluto por parte del marplatense.